Yo te conocí ya como músico de rock Sí, así es. y con un nivel incluso de ejecución ya virtuosística. Porque me acuerdo que séptimo grado fue el primer, Fue séptimo grado, sí. impresionaba, ¿no? Era un trío. Era tu Éramos tres, hermano Gerardo, así eras es. tú y en el bajo Mi estaba, compadre Chuy Vargas todavía anda por ahí ok. tocando. Y recuerdo que era instrumental Así lo que es. tocaban y era muy atractivo y muy impresionante porque lo que hacían sobre todo tú y Gerardo era así de nivel virtuoso. ¿En qué momento, bueno, digamos, Lalo Valtierra te introdujo en el mundo del rock Así y es. en qué momento tú decidiste incursionar, porque lo hiciste por muchos años? Ya después incursionaste en el jazz Ujú. y en el flamenco y pues a últimas fechas pues eres un maestro que ha formado a muchos guitarristas, a muchos músicos y también eres un músico que tiene una capacidad de poder interpretar muchísimos lenguajes musicales. Pero ese es un proceso que no sé si el rock, si tú consideras que el rock te abrió a ese panorama o por dónde fue que fuiste incursionando en estos caminos. En el rock sí duraste un rato Sí, sí, sí. y no sé si tienes todavía como esa alma rockera Sí, yo creo que voy a ser rockero hasta el día que me muera, ¿no? claro, O sea, fíjate que, bueno, la historia más o menos fue así como lo comentas. Ya al escuchar todo este material, que para mí era muy valioso y cada vez más adictivo escucharlo, sí, desde metal, el metal que había en los 70s, ahí conocí a Van Halen, por ejemplo, o sea, realmente empecé a interesarme de músicos de este tipo, Jimi Hendrix, toda esta legión de, claro, de claro, músicos virtuosos, claro, empezó una admiración increíble por cómo hacían sus formas de guitarra. Hay algunos que son más de mi gusto, algunos no lo eran tanto, pero entendía la trascendencia que tenían claro. a nivel eh, exponencial de la Y guitarra en este como, caso. que aportaron mucho al desarrollo Sí, del instrumento, ¿no? así es. Ayer precisamente estaba hablando en una clase de la importancia de Jimi Hendrix, que me incluyo, no soy tan fan de Jimi Hendrix, pero puedo entender la enorme importancia que tuvo su presencia a nivel mundial como guitarrista y como creativo y como innovador, porque al escuchar las primeras notas ya te estás dando cuenta la magnitud de lo que estaba haciendo cuando nadie lo hacía. Para la Para época, la época, exactamente. Hoy en día lo pueden escuchar con otros oídos, pero si no lo dimensionan por el tiempo en el que él estaba viviendo, no te das cuenta de lo increíble que estaba haciendo claro. el mensaje de este músico. Y entonces, pues bueno, yo me encuentro con todo este material, con este gran amigo Lalo Valtierra, y empiezo a interesarme y empecé a buscar en todos lados material. O sea, yo empecé a hacer mi propia colección, buscando donde se pudiera, hablando con quien fuera, donde había un disco lo compraba, O grábame este o disco, grabarme este disco, y los tenía una colección de como 1200 cassettes. claro. Y entonces la cuestión es de que en ese proceso me encontré con guitarristas que yo no sabía ni quiénes eran, pero yo veía una guitarra en la portada, compraba el disco. Claro, Y entonces me topé con discos que hasta la fecha sigo y mucha gente seguirá admirando, como la Odisea de Vinnie Moore, o el Trilogy de Malmsteen, o claro. el disco de Van Halen, ahí se me fue ahorita el nombre, pero ¿cómo se llama? Woman and Children First, no me acuerdo si es el disco o el nombre de la canción, Ajá. pero el chiste es que todos estos discos marcaron mi primera etapa guitarrística, y como no había nada de información, y mucha gente no lo puede creer, pero como no había nada de información, me pegaba al cassette. O sea, Claro, y para no rayar mi disco, lo grababa en un cassette y lo empezaba a tocar como yo entendía que estaba, ¿no? claro. Con el tiempo logré tocar temas así de Malmsteen, de, de Vinnie Moore, de Jimi Hendrix, de Eddie Van Halen. De Eddie Van Halen, lo que pudiera observar, en esa época era muy novedoso sus videos Sí, en televisión. Estamos hablando finales de los 80s. sí, Y entonces Van Halen sí estaba mucho en televisión. Y sí, entonces yo veía que, pues por ahí va, ¿no? claro. Por ahí va. Y ya que lo conseguí, dije, pues no está, creo que por ahí va. Y entonces no había nada,
puede parecer raro, pero no existía internet, no existían libros, no existía nada. No, uno tenía que buscar las Sí, cosas de una manera diferente. O sea, exactamente. Entonces, me hago de todo este material, lo empiezo a estudiar, me aventé fácil de los 17 años hasta los 20 años, estudiando constantemente todo este material que desarrolló mucho interés. Fue tanto que renuncié a la escuela Manuel M. Ponce por meterme de tiempo completo al rock. claro. Dije, yo quiero tocar eso. Luis David, mi maestro, fue a mi casa varias veces, como mi maestro anterior. ¿Y qué pasó ¿Qué contigo? pasó? Sí, oye, ¿qué onda? Y le preguntaba a mi mamá, también mi mamá, es que ya no quiere ir, dice que él va a tocar rock. Claro, Pero señora, convénzalo, o sea, y ya no quería, ¿no? O sea, hoy me arrepiento, sinceramente me arrepiento de no, pude haber hecho las dos cosas, ¿no? claro. Pero también a veces la vida te va llevando por caminos un poco extraños. Ya en esa Pero época, aparte también tu atención y tu dedicación y tu tiempo y tu energía, tenías la necesidad de dedicarlo a esa nueva música que habías descubierto. exactamente. O sea, la parte de la guitarra de concierto, de la guitarra clásica, es muy importante, o sea, o la parte de la formación en un músico, en la formación académica clásica, es muy importante, pero pues si ya descubriste un lenguaje que quieres abordar, también hay mucho que estudiar, hay mucho que investigar, y Sí, sí, como claro. dices, en aquellos años, pues no había ni partituras de rock, No, o si las había, tenías que encargarlas a Estados Unidos. A mí llegué a ver yo, por ejemplo, todo el disco de Frágil de Jess, órale. en un libro, Ajá. las canciones con tablaturas, partitura de piano o partitura de guitarra. Pero era muy difícil conseguirlo, o sea, Sí, no era nada fácil, tenías que encargarlo y a ver qué libros se encontraban a la sí. tienda que fuera, ¿no? Entonces, tenías que dedicarle mucho tiempo a investigar todo esto. Sí, era un proceso de entrega total, ahora sí como la canción, porque el nivel de investigación tenía que cuadriplicarse, ya no digo dobletearse, Era tu vida. cuadriplicarse. Te tenías que dedicar. Yo ya trabajaba en esa época, estaba estudiando y aparte dedicarme a la guitarra, no, ya no sentía que tenía tiempo para estudiar guitarra clásica. Entonces me di de baja en la escuela y me dediqué los tiempos que tenía a estudiar de lleno guitarra eléctrica. Y la tendencia hacia el rock. Esto que voy a comentar no es una broma, cuando me fui a estudiar a México, a lo mejor me salto algunas partes, pero cuando me fui a México yo llevaba todo este material, tenía 21 años de edad, o 20 años, 21 años tenía. Y entonces, pero yo ya tocaba Malmsteen sin ningún problema, tocaba Vinnie Moore, todo Sí, que estamos hablando de guitarristas virtuosos. O sea, exactamente, sí. tocar Malmsteen o Vinnie Moore no es cualquier cosa. No, ya era tocar los temas y curiosamente cuando encontré las partituras ya escritas años después, me di cuenta que no estaba tan equivocado. Ujú. O sea las notas Tus mis digitaciones y digitaciones todo estaban estaban muy más o cercanas menos. a lo que era, lo que él tocaba, ¿no? Pero en ese momento, pues era encontrarlo de oído y tratar de adaptar la técnica a lo que yo sentía que estaba Claro. y lo que alcanzaba a ver. Entonces, bueno, llego a México, a la Ciudad de México, y México siempre ha estado un paso adelante que la mayor parte de Sí, las sí, sí. ciudades. Pero llego a México me quise inscribir en una escuela que se llama, a lo mejor todavía existe, si alguno la conoce, coméntenlo, si la conoce, se llamaba Escuela de Guitarra de Juan José Lavín, ¿no? Entonces yo estaba buscando a alguien que me enseñara más allá de lo que yo ya tocaba. Entonces llego a un salón como el doble de dimensiones que esta área, pero estaba llenísimo, habíamos Lleno. como 60 personas. Y entre ellos mucha gente de provincia, Michoacán, Querétaro, León, Aguascalientes. Yo iba de Aguascalientes. Iba mi hermano acompañándome porque yo quería inscribirme ya para empezar mis estudios en esta escuela porque se anunciaba en toda la República. Entonces yo vi el anuncio y dije, yo me quiero a México a estudiar. O sea, tengo que saber cómo está. Sí lo toco, pero ¿cómo se hizo? Esa era mi duda, ¿no? Ujú. Entonces, es bien curioso como la anécdota aquí. Resulta que en la escuela, a ver, ¿de dónde vienes? No, pues de Querétaro, pásale y toca un rato. Ya pasaban y tocaban. Estaban dos muchachos que eran maestros, muchachos de 28, Como 30 años. sinodales. Exactamente. ¿Ya? Entonces, pásale tú, pásale tú. Entonces ya, me tocó a mí, pásale. ¿Qué vas a tocar? Pues un tema de Malmsteen. De Malmsteen. A ver.
Y empecé a tocarlo. Todos, ay, chihuahua, Mejor tú da la clase. No, me ofrecieron dar clases de maestro. Claro. Sí, todos se quedaron callados, vinieron de las oficinas, salieron de las oficinas, a ver, pues, ¿quién está tocando? Y entonces dijeron, oye, a ver, ¿estudiaste en Estados Unidos o dónde estudiaste? No, estoy en Aguascalientes. No, pero ¿cómo? O sea, ¿dónde sacaste las partituras? No, yo no tengo partituras, no sé qué de oído. De oreja. Dice, no, puede ser. Digo, no, de veras. O sea, entonces mi hermano estaba así como, pues sí puede ser, sí, yo lo veo todos los días, toque y toque. Yo soy testigo. Sí. Y entonces, es bien curioso porque luego me hablan a la oficina de la escuela, me dicen, oye, pues no, tú eres un guitarrista ya muy avanzado, necesitamos a alguien así que dé las clases. Y yo dije, no, yo no quiero dar clases. Quiero saber, quiero aprender más. Quiero aprender. O sea, necesito escribirme en una escuela donde yo pueda... ¿Y luego qué pasó ahí? No, pues ya no me quedé. Pues es que los maestros se declararon incompetentes, te lo juro. O sea, me dijeron, no, es que ya no te puedo enseñar. No te puedo enseñar, ¿qué te vamos a Sí, enseñar? me decir, ya te sabes las canciones, ¿qué es lo que enseñamos aquí? O sea, dije, no manches, ya, perdón, pero... ¿Y luego qué pasó? ¿No te inscribiste en ninguna escuela? No me inscribí, en esa escuela no. Habíamos hecho ya algún intento en esos meses previos que estábamos allá en la Ciudad de México, de entrar a la Escuela Superior de Música. Y entonces, pues bueno, la Escuela Superior de Música hoy en día es licenciatura, ya se maneja como licenciatura, pero en esa época no. En esa época era talleres, era como ir a una escuela que tiene nada más el nivel de taller, ¿no? Para quienes no entiendan la cuestión del taller es, bueno, vas a la escuela, aprendes los rudimentos del instrumento y cuando ya estés listo, los rudimentos me refiero a lo básico, ¿no? Ya cuando estés listo, pues entonces ya empiezas en una carrera, ¿no? Más adelante y buscas opciones. Así era la superior, pero la superior tenía el taller de música contemporánea, el taller de jazz. Y entonces nosotros dijimos, pues ahí, claro. Vamos a inscribirnos en el taller de jazz, y nos inscribimos. Pero el taller de jazz estaba adscrito también a la UNAM y tenía un cupo limitado de 30 alumnos, el cual... Saturado, ¿no? O sea, 30 alumnos al año, claro, si tenían 4 años, que era lo que duraba la carrera, pues tenían que estar sufragando con un costo mínimo a 120 alumnos. Claro que tenían muy poquito cupo. Entonces, el maestro Francisco Telles, qué curioso, también se llama Francisco, ¿verdad? Nos dice, pues es que presenten el examen y si quedan, pues dice, va a ser una suerte que queden, porque aunque pasen el examen, que sí lo pasamos, aunque pasen el examen, está tan saturado y le tenemos que dar preferencia a la gente de aquí mismo, a la gente de la Ciudad de México. ¿No? Si después queda libre algún espacio, pues ya vemos a quienes pasaron mejor los exámenes, ¿no? Y entonces, ya cuando fuimos a esta parte de la entrevista, a ver si habíamos quedado, preguntar, pues no quedaron porque pues está lleno, o sea, no. Y sí nos vio tan tristes el maestro Francisco que nos dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, les voy a cobrar lo del taller, pero quédense como oyentes. O sea, que no son alumnos... no van a recibir una constancia, nada. solamente estar ahí en la clase. Ni siquiera podíamos participar en la clase, o sea, nada más estar ahí sentados, tomando tus anotaciones, y pues bueno, a mí me sirvió muchísimo, ¿eh? Claro. O sea, fue una cosa de empezar a dar cuenta que el rumbo podía ser desde otra perspectiva. Y el maestro que nos daba la clase no era guitarrista, él era saxofonista, y él mismo decía, es que yo toco guitarra muy básico, o sea, no, al oírlos a ustedes yo ya mejor ni quiero tocar, si todos tocan mejor que yo. Pero lo que puedo hacer es que lo que yo les dé teoría, ustedes lo apliquen en la guitarra. Sí, toda la armonía contemporánea del jazz y todo ese rollo. Así es, ¿no? Y pues bueno, así fue como estuve 2 años ahí en la escuela, en el taller. En ese proceso, pues me dediqué a trabajar como músico. Allá en Ciudad de México. En la Ciudad de México. Me empezó a ir genial, o sea, la verdad, donde quiera que había una persona echándome la mano, siempre. O sea, yo puedo hablar muchas cosas negativas del tránsito de México, de la inseguridad, pero de la gente... No, la gente siempre... No, o sea, allá la gente es increíblemente apoyadora, empática, con muchas cosas. Sí. Entonces, me ayudaron mucho. Yo entraba a un grupo, por ejemplo, me tocó la suerte de tocar con un grupo de eventos, de fiestas,
pero en el cual los metales, o sea, la sección. trompeta, la sección metal, trompeta, sax y trombón, las 2 trompetas que había eran 4 metales, un trombón, 2 trompetas y un sax. Y las 2 trompetas y el trombón eran músicos. Cuando Celia Cruz venía a México, ellos eran los músicos. Tremendos. O sea, eran tremendos, ¿no? Era así de que tú dices, ay, o sea, estos cuates. Sí, un nivel muy importante, muy ¿no? alto, ¿no? Y el pianista, él venía a Mocedades a México y él era el pianista oficial de Mocedades. O sea, también era un pianista. Con una solvencia musical, lectura, primera vista y todo ese rollo. Exactamente. Entonces me empecé a rodear de músicos de ese tipo. Y los mismos músicos empezaron oye, pues tocas bien, oye, pues, ¿qué onda, no? ¿Quieres venir a echar un huesito acá? Sí, te empezaron a llamar a diferentes, a diferentes compromisos. Exactamente. Y me empecé a ser suplente de músicos, ¿no? Nunca llegué a ser titular de alguien así en las giras, pero empecé a Dices que duraste 2 años allá. 2 años allá, 2 años y medio. ¿Y por qué te regresaste para acá? Eso es algo que mucha gente a lo mejor tampoco me va a entender, pero manejar no me gusta. Ok. Y entonces, si aquí en Aguascalientes, que es tranquilo, no me gusta. Entonces... Estamos igual. Entonces, allá era muy estresante que yo tenía que ir... Las distancias. Las distancias, sí. Las inundaciones, ¿no? Claro. Yo me moría de estrés. Me llegué a enfermar muy severo de estrés. Que en esa época no sabía que era estrés. Yo tuve que ir con el doctor y me dijo... Son tus nervios. Sí, estás estresado. Y le dije, ¿qué es eso? O sea, estamos hablando de los 90, principios de los 90. Entonces... yo tenía ya una cierta parálisis en la parte del rostro. Entonces me empecé a preocupar porque ya no podía mover y me temblaba la mejilla y no podía mover bien la boca y se me iba de lado. Entonces me dijo el médico, es que tienes estrés, bájale al estrés. ¿Y cómo le bajaba si todo era manejar? O sea, claro. Todo era, vete para allá para el siguiente evento, a ese evento hacías 2 horas para llegar, te aventabas otras 3 o 4 tocando y luego regresaste otra hora para regresar. Se te iba todo un día en un solo evento, ¿no? Entonces, malpasadas, porque el tiempo que tenías que invertir en ir, venir, tocar, etcétera, ¿no? Exacto. Y si se inundaba era peor, ya no llegabas a Y decidiste regresar. Y decidí regresarme, ¿no? Entonces, pues yo dije, no, voy a sacrificar todo lo que voy avanzando, que cuando era muy chavito, por ahí de los 19 años, escuché a José José aquí en Aguascalientes. Y entonces... pues bueno, José José es ahora sí que el amor de mis amores y el de mucha gente, ¿no? O sea, a mí la música de José José me encanta, su voz, todo lo que él hizo me gusta mucho, pero en ese momento no dimensionaba la voz, a mí me interesó la música. Escuché a los músicos y quedé impactado. ¿Sí? No, es que sean unos arreglos impresionantes. No, y en esos días vino a un hotel que está aquí a la salida a México. Y aún sigue el hotel, ya se llama diferente, pero hice una presentación como cena baile, ¿no? O sea, muy íntima, y solo vino con 5 músicos. O sea, la base, un sax y él. Y entonces, nosotros éramos el grupo abridor de esa noche. Entonces estábamos así como que, ya abrimos el show, y vamos a quedarnos a verlos. Cuando oía a los músicos, no. Yo no podía creer que existieran músicos que tocaran así. Y entonces, mi interés ya fue ahí. O sea, dije, sí me gusta el rock, pero yo tengo que llegar ahí. Yo tengo que estar arriba en el escenario acompañando a alguien. Y a ese nivel. A ese nivel. Ejecutando bien, tocando bien. Y siendo... Yo no pensaba en el protagonismo, yo pensaba en lo que había visto, el músico que es capaz... Y en tu desarrollo como músico. Aporte claro. a lo que haces como... Que enriquezcas esa canción, esa obra, sí. ¿no? Así es, yo no pensé en el protagonismo, no pensaba, va a ser famoso. En ese momento no. En ese momento la visión que tuve fue de querer aprender a ese nivel. Tener esa capacidad. Exacto. O sea, tener las herramientas musicales para decir, ya soy competente para ese nivel. Que como tú dices, ese tipo de artistas tienen casi siempre en sus filas un combo de músicos de un nivel que a lo mejor a la hora del show ni lucen tanto. Exactamente. Pero tú dices, esta figura que le metió ahí no se le ocurre a cualquier gente. Exacto. O esta manera del groove que le metió, etcétera, etcétera. Creo que tenemos ahorita poco tiempo y vamos a tener que... cortar. Ya llegó la luz, creo. Hacer una continuación.
pero porque nos falta mucho todavía Sí. por repasar de tu trayectoria, Juan. Entonces, vamos a hacer aquí una pausa y vamos a continuar en otro episodio del futuro no me acuerdo, con Juan José Lozoya, un gran maestro de la guitarra, un gran formador de músicos. Gracias, Abraham. Muchas gracias.